¿Y si todo lo que te dijeron sobre el camino correcto fue la trampa perfecta? Estudia, consigue un buen empleo, trabaja duro y espera el retiro. Esa fue la fórmula que te entregaron como garantía de éxito. La escuchaste tantas veces que se convirtió en tu única verdad. Pero nadie te dijo lo que había detrás. La rueda interminable de cambiar tiempo por dinero. La angustia que vuelve cada mes con el mismo recibo. El miedo disfrazado de estabilidad. Y tú, agradeciendo las migajas de un sistema que te mantiene obediente, agotado y resignado. ¿De qué te sirve tener un ingreso fijo si nunca alcanza? ¿De qué te sirve esperar décadas para disfrutar lo que ya no tendrás energía de vivir? Aquí, en Narrarte, no venimos a endulzar esa mentira, venimos a romperla. Porque este viaje no es para los conformes, es para los que sienten en lo más profundo que la vida no puede reducirse a trabajar, pagar cuentas y esperar vacaciones. Estás a punto de escuchar algo incómodo, pero necesario. Libro Riqueza desobediente. Autor anónimo. Narrador Laura Sepúlveda. Te dijeron que estudiar, conseguir un buen empleo y esperar el retiro era el camino correcto. Te lo repitieron tantas veces que lo asumiste como verdad absoluta. Pero nadie te advirtió de la trampa escondida detrás de esa seguridad. La carrera interminable de cambiar tiempo por dinero. Piensa un momento. ¿De qué te sirve tener un ingreso fijo si cada mes llega con la misma angustia? ¿De qué te sirve trabajar horas extra si apenas cobras ya estás pensando en cómo estirar el sueldo? Eso no es seguridad, es dependencia. Es vivir con la soga del miedo al despido, a la deuda ¿y si no alcanza? El sistema está diseñado para mantenerte ahí, obediente, agotado, agradeciendo migajas y convencido de que sacrificando tu presente podrás disfrutar después. ¿Después cuándo? Cuando tengas 65 y ya no tengas la misma energía para disfrutar lo que postergaste toda tu vida. Lo llamaron estabilidad, pero en realidad es una jaula con barrotes invisibles construidos con miedo. Miedo a perder, miedo a arriesgar, miedo a salir de la fila. Y el miedo más grande de todos, el miedo a pensar diferente. La mayoría de las personas no se detiene a cuestionar esta trampa. Repiten el patrón de sus padres, lo enseñan a sus hijos y mueren sin haber vivido en libertad. Eso es lo que se llama la mentira de la seguridad. Un camino que te ata mientras te promete calma. Este libro no es para quien se conforma. Este libro es para ti, que sabes que en tu interior hay algo más, que sospechas que la vida no puede reducirse a trabajar, pagar cuentas y esperar vacaciones. Aquí vas a confrontar esa programación, esa mentalidad de escasez que ha dirigido tus decisiones sin que lo notes. No te equivoques, no te voy a dar recetas mágicas. Lo que vas a encontrar en estas páginas es incómodo porque te obligará a mirar de frente esa vida que has estado defendiendo como segura. Pero también te dará una alternativa, la mentalidad de libertad. El contraste es simple. La seguridad busca certidumbre, pero termina encadenándote. La libertad acepta el riesgo, pero abre la puerta al crecimiento. La seguridad te pide obedecer. La libertad te invita a crear. Si estás lista para soltar la ilusión del camino correcto y empezar a construir el tuyo, este prólogo es tu advertencia. No sigas leyendo si prefieres dormir tranquilo en la jaula. Pero si quieres salir, si quieres despertar, entonces da la vuelta a la página.
La diferencia entre quienes siguen corriendo en la rueda y quienes logran independencia no es el dinero, es la mentalidad. Y aquí comienza el verdadero cambio. Capítulo 1. Cuando descubres que el dinero no es lo que pensabas. Desde pequeños nos enseñaron a mirar el dinero de una manera muy limitada, como algo que se gana trabajando duro, estudiando lo suficiente para tener un empleo estable y siguiendo un camino seguro que nos garantice un sueldo al fin de mes. La mayoría de nosotros crecimos escuchando frases como consigue un buen trabajo, ahorra y no gastes más de lo que ganas. Y aunque estas recomendaciones parecían sensatas, pronto descubrimos que no bastaban para vivir con libertad. El sistema educativo nos formó para ser empleados, no para ser libres. Nos enseñó a memorizar, a seguir reglas, a cumplir y a obedecer. Pero casi nunca nos mostró cómo generar ingresos de manera creativa, cómo invertir, cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. La educación tradicional nos preparó para buscar seguridad, pero no para entender cómo funciona realmente la riqueza. El problema es que esa seguridad es, en muchos casos, una ilusión. Quizás lo has vivido. Estudias, consigues un trabajo, recibes un sueldo, pero al mismo tiempo las cuentas nunca paran de llegar y el costo de vida aumenta y las deudas crecen y el tiempo que entregas a tu empleo parece no devolverte la tranquilidad que te prometieron. ¿No te resulta extraño que a pesar de todo tu esfuerzo sientas que siempre estás corriendo detrás del dinero y nunca logras alcanzarlo? Ese es el primer despertar, darte cuenta de que el dinero no es lo que pensabas, que no basta con hacer las cosas bien, según el molde que te enseñaron. Pero puedes ser responsable, trabajador y hasta talentoso, y aún así vivir en un ciclo constante de cansancio, frustración y escasez. La mayoría de las personas viven en lo que se conoce como la carrera de la rata. Trabajan cada día para pagar cuentas, esperan con ansias el próximo sueldo y apenas logran un respiro. Aparece un nuevo gasto que los devuelve al mismo punto de partida. Es como correr dentro de una rueda que nunca se detiene. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que muchos llegan al final de su vida sin haber salido de esa rueda, sin haber probado la libertad que tanto anhelaron. Aquí surge la pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Y si el dinero no se trata solo de esfuerzo, sino de perspectiva? Tomar conciencia significa cuestionar lo que siempre diste por hecho. Tal vez el dinero no se gana únicamente trabajando más horas, sino aprendiendo a pensar de manera diferente. Tal vez no se trata solo de acumularlo, sino de comprender cómo moverlo, multiplicarlo y ponerlo a tu favor. El inicio de cualquier transformación financiera ocurre cuando decides mirar tu relación con el dinero con honestidad. Pregúntate, ¿estoy cambiando tiempo por dinero de una manera que me agota y me limita? ¿Vivo con miedo a perder lo poco que tengo? ¿He creído que la única manera de vivir seguro es depender de un sueldo? Si alguna de estas preguntas resuena en ti, significa que ya estás empezando a despertar. Reconocer que la educación tradicional no basta no es un fracaso. Al contrario, es un acto de coraje. Es aceptar que hay algo más que aprender, que hay otra manera de relacionarte con el dinero y que aún estás a tiempo de cambiar el rumbo. Este descubrimiento suele incomodar. Nadie nos prepara para cuestionar
lo que nos dijeron nuestros padres, maestros o la sociedad entera. Pero el verdadero crecimiento comienza cuando te permites desaprender. Dejar de pensar que la seguridad está en trabajar toda la vida en un empleo estable y empezar a considerar que tu verdadera seguridad está en tu capacidad de crear, de adaptarte, de aprender a generar recursos sin depender de un solo camino. En este punto puede aparecer una voz interna que dice, eso suena muy arriesgado. ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Esa voz es natural, porque el miedo a lo desconocido siempre aparece cuando estás frente a un cambio importante. Sin embargo, debes recordar algo. Lo que hoy llamas seguridad muchas veces es solo una zona cómoda que en realidad te limita. El verdadero riesgo es quedarte ahí viviendo en automático, esperando que un sistema diseñado para mantenerte en la rueda te dé una libertad que nunca llegará. El dinero no es el fin, es una herramienta. Y como cualquier herramienta, su poder depende de cómo lo uses. Puedes usarlo solo para sobrevivir, como hace la mayoría, o puedes aprender a usarlo como un medio para construir independencia, para tener opciones, para regalarte y regalar a los tuyos una vida con más calma y más propósito. Este primer capítulo no busca darte fórmulas mágicas, ni recetas rápidas. Busca algo más profundo, que abras los ojos, que mires tu historia con el dinero y te atrevas a decir, tal vez lo que me enseñaron no es suficiente y está bien buscar otro camino. Porque todo cambio comienza con la conciencia, con esa sacudida interna que te obliga a despertar y mirar la realidad con otros ojos. Así comienza este viaje, entendiendo que el dinero no es solo lo que pensabas, no es un enemigo, tampoco es un Dios intocable. Es un espejo que refleja cómo piensas, qué temes, en qué confías y qué estás dispuesto a crear. Si te animas a cuestionar las viejas creencias, descubrirás que la verdadera libertad financiera no nace de acumular más, sino de aprender a pensar de forma distinta. Ese es el primer paso hacia la independencia. Atreverte a mirar de frente la trampa de la seguridad y empezar a caminar hacia la libertad. Capítulo 2. La trampa invisible de la seguridad. Crecer escuchando frases como consigue un buen empleo, trabaja duro, ahorra todo lo que puedas y así estarás seguro. Parece una bendición. Al principio, suenan a consejos llenos de amor y protección. Sin embargo, cuando los sigues al pie de la letra y miras tu vida años después, muchas veces descubres que esa seguridad nunca llega. Que en lugar de vivir con tranquilidad, permaneces atrapado en una rueda interminable de trabajo, cuentas, deudas y temores. La promesa de seguridad es en realidad una trampa invisible, y lo más peligroso de ella es que no la notas mientras estás adentro. Crees que estás avanzando, cuando en realidad solo das vueltas en círculos. La ilusión del camino seguro. El sistema educativo tradicional nos entrena para pensar de forma lineal. Estudia, gradúate, consigue un trabajo estable, sube de puesto, jubílate. La narrativa parece lógica, casi irrefutable. Pero la realidad actual muestra otra cosa. Salarios que no crecen al ritmo del costo de vida, empresas que reducen personal de la noche a la mañana, crisis económicas que borran los ahorros de una vida entera. El problema no es estudiar, ni trabajar, ni ahorrar. El problema es creer que ahí está todo. Esa idea genera una ilusión de seguridad.
como si dependiera únicamente de cumplir los pasos establecidos. Y mientras confías ciegamente en ese guión, no notas cómo te vuelves cada vez más dependiente de un jefe, de un horario y de un cheque quincenal. El miedo como motor. La trampa funciona porque está alimentada por el miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a quedarte sin dinero, miedo a no tener suficiente para tus hijos, miedo a enfermar y no poder cubrir los gastos. Ese miedo se disfraza de responsabilidad y entonces repites a ti mismo: no puedo arriesgarme, lo más seguro es quedarme aquí. Pero lo que en verdad estás haciendo es postergar tu libertad a cambio de un poco de estabilidad momentánea. Es como vivir en una jaula con comida diaria. No pasas hambre, pero tampoco puedes volar. El precio de la obediencia financiera. Cuando entregas tu vida a esta mentalidad, lo que vendes no es solo tu tiempo. También entregas tu creatividad, tus pasiones, tu energía y muchas veces tu salud. Trabajas horas extras que no te pagan, aceptas reglas que no cuestionas y silencias la voz que te dice que mereces algo distinto. Y lo más irónico, todo eso lo haces con la esperanza de tener seguridad, pero en realidad nunca la alcanzas del todo, porque basta una enfermedad, una crisis en la empresa o un aumento en la inflación para que tu estabilidad se tambalee. La mentalidad de escasez. En el fondo, lo que sostiene esta trampa es la mentalidad de escasez. Esa forma de pensar que te hace creer que siempre falta algo. No hay suficiente dinero, debo guardar cada moneda porque mañana puedo perderlo todo. Es mejor conformarse con lo que se tiene que arriesgarse y perder. La escasez te hace ver la vida como un terreno peligroso, lleno de carencias, y desde ahí, cada decisión se reduce a sobrevivir, no a crecer. La consecuencia, que construyes una vida basada en limitaciones, cuando en realidad podrías crear desde la abundancia. ¿Cómo reconocer si estás atrapado? Tal vez piensas, yo no estoy en esa trampa, pero la mayoría de las personas lo están, incluso sin darse cuenta. Pregúntate con honestidad, ¿tu paz depende de recibir un cheque a fin de mes? ¿Te angustia la idea de quedarte sin empleo al punto de aceptar condiciones injustas? ¿Evitas pensar en inversiones o en crear algo propio porque no es seguro? ¿Crees que ahorrar es la única estrategia válida para el futuro? Si respondiste sí a una o varias, es probable que aún lleves puesta la venda de la seguridad. El costo oculto de la trampa. Vivir bajo esta mentalidad no solo afecta tu economía, también limita tu forma de relacionarte contigo y con los demás. Te vuelves más temeroso, menos creativo, menos dispuesto a soñar en grande. Te conformas con lo que hay, aunque dentro de ti haya un deseo profundo de más libertad. La trampa te enseña a reducirte, a bajar la cabeza, a adaptarte a lo que te toca, en lugar de cuestionar si es lo que mereces. Y lo más duro, cuando crías desde ahí, transmites el mismo miedo a tus hijos. Les enseñas que el mundo es hostil y que deben buscar refugio en la obediencia, en vez de mostrarles cómo crear y confiar en sus propias capacidades. Despertar a la posibilidad. La buena noticia es que salir de la trampa comienza con algo sencillo pero poderoso: darte cuenta de que estás dentro. No se trata de renunciar mañana a tu empleo o de arriesgarlo todo de golpe. Se trata de abrir los ojos y reconocer que la seguridad que te prometieron no es real.
que el verdadero poder no está en depender de un sueldo, sino en aprender a construir tu propio terreno de libertad. Cuando haces ese cambio de mirada, empiezas a liberarte, empiezas a preguntarte, ¿qué puedo crear más allá de este trabajo? ¿Cómo puedo hacer que mi dinero trabaje para mí? ¿Qué pasaría si, en lugar de ahorrar con miedo, invierto con visión? Salir de la jaula. La trampa invisible pierde fuerza en cuanto te das cuenta de que existe. Es como descubrir que la jaula en la que creías vivir tiene la puerta abierta. Tal vez el primer paso afuera será tímido. Tal vez te tiemblen las piernas, pero basta un movimiento para empezar a vivir diferente. La verdadera seguridad no se construye desde el miedo, sino desde la libertad. No nace de depender de alguien más, sino de confiar en tu capacidad para generar, aprender y crear. El camino de la libertad comienza cuando decides dejar de alimentar la ilusión de la seguridad y empiezas a abrazar la posibilidad de crecer más allá del miedo. Capítulo 3. La carrera que nunca termina. Imagina por un momento que despiertas cada día a la misma hora. Sigues la misma rutina. Te apresuras hacia el mismo trabajo y al final del mes recibes el mismo salario. El alivio que sientes al ver tu cuenta con un ingreso nuevo es casi instantáneo, pero también fugaz. Pronto se evapora entre cuentas, gastos y compromisos. Entonces comienza el ciclo de nuevo. Trabajar, ganar, gastar, volver a trabajar. Es un círculo aparentemente normal, incluso digno de reconocimiento social. Se le suele llamar responsabilidad, estabilidad o seguridad laboral. Pero en el fondo muchas personas sienten que viven en una rueda de hámster. Mucho movimiento, pero sin avanzar hacia ninguna verdadera libertad. Esa rueda tiene un nombre muy conocido: la carrera de la rata. No se trata de un insulto, sino de una metáfora, de cómo gran parte de la sociedad vive atrapada en una rutina de intercambio constante, tiempo por dinero. Y lo más curioso es que mientras más se avanza dentro de esa carrera, más difícil parece salir de ella. El espejismo del progreso. Cuando alguien recibe un aumento de salario, un ascenso o un bono, siente que está avanzando. Y es cierto, en parte, hay más ingresos, tal vez mejores comodidades. Sin embargo, ese incremento suele ir acompañado de más responsabilidades, más horas invertidas y en muchos casos de un aumento en el estilo de vida que pronto devora lo que parecía un logro. Lo que parecía un progreso real termina siendo solo un ajuste dentro de la misma carrera. Es como si cambiaras a un carril más rápido en una autopista, pero sin salir nunca de la carretera. Vas más rápido, sí, pero el destino sigue siendo el mismo: trabajar cada vez más para sostener un sistema que consume tu energía y tu tiempo. El tiempo, la moneda más valiosa. Lo que hace tan peligrosa la carrera que nunca termina es la ilusión de creer que lo que se intercambia es solo dinero. La verdad es que lo que realmente entregas es tu tiempo, y el tiempo, a diferencia del dinero, nunca regresa. Un billete que gastas hoy puede volver a tus manos mañana de otra forma, pero una hora entregada hoy ya no puede recuperarse mañana. Cuando se comprende esto, la carrera de la rata se revela como lo que realmente es: una trampa de desgaste. Trabajas duro en los mejores años de tu vida, postergando sueños, creyendo que un día, cuando llegue la jubilación, tendrás la libertad de disfrutar. Pero ¿qué pasa si la salud no te acompaña en ese momento? ¿Qué ocurre
si la vida se lleva oportunidades que ya no volverán? Ese un día muchas veces se convierte en un espejismo que nunca llega. La raíz del problema. ¿Por qué tantas personas quedan atrapadas en este ciclo? La respuesta está en la mentalidad con la que fuimos formados. Desde pequeños se nos enseñó que la fórmula era clara. Estudia, consigue un buen empleo, trabaja duro, ahorra lo que puedas y espera jubilación. El problema es que esta fórmula fue creada para un mundo que ya no existe. La economía cambió, la tecnología cambió y el valor del dinero cambió. Pero para el paradigma sigue siendo el mismo. Así, la mayoría se aferra a la seguridad de un salario fijo, incluso cuando ese salario no cubre lo que sueñan ni lo que necesitan. El miedo a perder esa estabilidad aparente es más fuerte que la posibilidad de crear otra forma de vida. Reconocer el ciclo es el primer paso. Salir de la carrera que nunca termina no significa que debas abandonar tu trabajo mañana mismo. El punto de este capítulo no es empujarte a la imprudencia, sino abrirte los ojos a una verdad que casi nadie ve. Mientras sigas cambiando solo tu tiempo por dinero, estarás limitado en lo que puedas alcanzar. La clave está en comenzar a pensar diferente. ¿Cómo puedo generar ingresos que no dependan directamente de mis horas de trabajo? ¿Qué pasaría si mi dinero trabajara para mí en lugar de ser yo quien trabaje por dinero? ¿Qué habilidades podría desarrollar para crear valor más allá de lo que una empresa me paga? Preguntas como estas son la puerta de salida a un nuevo camino. Te daré un ejemplo sencillo. Piensa en dos personas con el mismo salario. La primera dedica sus horas extras a descansar del cansancio de la rutina, a distraerse o a gastar lo que gana para aliviar el peso del día. La segunda, en cambio, decide dedicar una parte de su tiempo a aprender sobre inversiones, a iniciar un pequeño proyecto paralelo o a construir una fuente de ingresos adicional. Con el paso del tiempo, la primera seguirá atrapada en el mismo ciclo, tal vez con algunos ascensos que le den la ilusión del progreso, y la segunda, en cambio, habrá empezado a salir de la rueda. Sus ingresos ya no dependen únicamente de sus horas, sino de lo que aprendió a construir. La carrera que nunca termina puede sentirse cómoda, porque es conocida, pero la comodidad no es lo mismo que la libertad. Elegir despertar de ese ciclo no es sencillo. Requiere cuestionar creencias, enfrentar miedos y salir de la zona segura. La buena noticia es que no necesitas hacerlo de golpe. Basta con reconocer dónde estás y empezar a dar pasos pequeños hacia otra dirección. Ese movimiento, por pequeño que sea, es un acto de libertad en sí mismo. Porque al final el verdadero costo de la carrera de la rata no es solo económico, es el costo de una vida vivida a medias, de sueños postergados y de un tiempo que nunca regresa, y tú mereces mucho más que eso. Capítulo 4. La grieta por donde empieza a entrar la libertad. Hay un instante casi imperceptible en el que algo dentro de ti comienza a moverse. Un día sin aviso te preguntas, ¿esto es todo? ¿Trabajar, pagar, esperar el siguiente sueldo para volver a empezar? Esa pregunta, aunque pequeña, es como una grieta en un muro que parecía indestructible. Por esa grieta empieza a filtrarse la luz de una nueva forma de ver el dinero. No como la meta de tu vida, sino como una herramienta que puede abrir puertas a algo mucho más grande. Hasta ahora quizás el dinero había sido para ti un fin en sí mismo, una suma en la cuenta bancaria, un número que determinaba si podías dormir tranquilo o si ibas a sentir el peso de la angustia. Pero ese enfoque convierte el dinero en un amo, no en un aliado. Y cuando el dinero es tu amo, vives corriendo detrás de él, obedeciendo sus reglas, adaptando cada decisión a lo que puedas pagar. Y esto es una cárcel invisible, disfrazada de seguridad. La grieta de la libertad aparece cuando logras dar un paso atrás y preguntarte,
¿Y si el dinero no fuera el fin, sino un medio? ¿Qué pasaría si en lugar de trabajar para el dinero, aprendiera a usarlo como una herramienta que trabaja para mí? Ese cambio, aunque parece pequeño en palabras, es gigantesco en consecuencias. Significa que dejas de medir tu vida en función de lo que ganas y empiezas a pensar en lo que puedes construir con lo que tienes. No se trata de ganar más horas extras, ni de esperar un ascenso como único camino. Se trata de mirar el dinero con una nueva intención. ¿Cómo puedo poner en movimiento para que produzca algo más? Algo que me dé tiempo, opciones y libertad. Cuando lo ves como una herramienta, descubres que el dinero no se limita a pagar cuentas. También puede sembrar proyectos, multiplicarse en inversiones, generar impacto y crear independencia. Y lo más poderoso, te darás cuenta de que la verdadera riqueza no está en acumular billetes, sino en tener la capacidad de decidir sobre tu vida sin que el miedo a no tener suficiente dirija cada paso. Es aquí donde comienzas a romper el hechizo de la escasez. La mayoría de las personas crece creyendo que ahorrar es la única vía segura, que lo correcto es guardar por si acaso. Y aunque el ahorro tiene su lugar, quedarse únicamente allí es como encerrarse en una fortaleza con provisiones que tarde o temprano se van a acabar. La inversión, en cambio, es abrir una ventana, permitir que el dinero fluya, que trabaje en tu favor y que deje de estar estancado. Ver el dinero como una herramienta también implica quitarle el poder emocional que tanto nos domina. Cuando lo persigues como un fin, se convierte en un reflejo de tu autoestima. Si tienes, te sientes valioso. Si no tienes, te sientes pequeño. Pero cuando lo usas como medio, entiendes que el dinero no define quién eres, sino lo que eliges crear con él. Esa distancia emocional es crucial, porque solo desde ahí puedes tomar decisiones sabias sin miedo ni necesidad. Claro, este cambio de visión no ocurre de la noche a la mañana. Al principio sentirás la resistencia de viejas creencias. Invertir es arriesgado. Mejor un trabajo que soñar con independencia. Eso de poner el dinero a trabajar es solo para ricos. Pero estas frases repetidas por generaciones intentarán cerrarte la grieta. Pero tu tarea es mantenerla abierta, aunque sea un poco, aunque la duda sea mayor que la certeza. Basta con sostener la pregunta, ¿y si es posible otra forma? A medida que avanzas, notarás que la libertad comienza en la mente, antes que en la cuenta bancaria. Se manifiesta en pequeños actos. Atreverte a aprender sobre finanzas, dejar de gastar por impulso, destinar, aunque sea una parte mínima de tus ingresos, a un proyecto o una inversión. Cada decisión es como ampliar esa grieta inicial, hasta que un día te das cuenta de que ya no vives persiguiendo el dinero, sino guiándolo hacia donde quieres que vaya. Lo más interesante es que este cambio no solo transforma tu relación con el dinero, sino también contigo mismo. Porque cuando entiendes que el dinero es una herramienta, te das permiso de usarlo en coherencia con tus valores. Dejas de comprar para impresionar, de trabajar para sobrevivir y de gastar para llenar vacíos. Comienzas a invertir en experiencias, en educación, en construir algo que refleje quién eres. Y entonces descubres que el verdadero sentido de la abundancia no es tener más, sino vivir con propósito. La grieta en realidad no es solo tu forma de ver el dinero, sino en tu manera de habitar la vida. Porque lo que antes parecía un destino inevitable, como trabajar hasta el cansancio, esperar la jubilación y vivir con miedo al futuro, empieza a verse como una opción, no como una condena. Y cuando lo ves como opción, el poder cambia de lugar. Ya no está en el sistema, ni en la empresa, ni en la cuenta de ahorros, sino en ti. Así,
Paso a paso se va abriendo el espacio para una vida distinta. No una vida sin esfuerzo, sino una vida con dirección. No una vida sin trabajo, sino un trabajo que construye libertad. No una vida atada a la seguridad, sino sostenida por la confianza de que puedes crear, elegir y transformar. El principio de la libertad siempre será una grieta. No necesitas verlo todo claro desde el principio. Solo basta con atreverte a mirar por esa rendija y reconocer que el dinero no es un fin, sino una herramienta. Esa conciencia es la primera puerta hacia una vida donde, en lugar de sobrevivir, puedes empezar a vivir. Capítulo 5. Aprender a pensar como creador, no como sobreviviente. La mayoría de las personas no se da cuenta de que su manera de pensar sobre el dinero está profundamente influenciada por una lógica de sobrevivencia. Crecemos aprendiendo a cubrir lo básico, pagar cuentas, asegurar un techo, garantizar la comida de cada mes. Todo gira alrededor de llegar a fin de mes. Y esa meta, que parece natural y razonable, es en realidad un límite visible que nunca nos permite trascender. Pensar como sobreviviente significa vivir en reacción constante. Si aparece una deuda, corres a cubrirla. Si surge una oportunidad de ganar un poco más, corres a tomarla, aunque no siempre sea algo alineado a ti. Sobrevivir es vivir en alerta, con el miedo de perder lo poco que se tiene. Es una mentalidad que consume toda tu energía, porque siempre estás apagando incendios, nunca creando tu propio fuego. El sobreviviente, sin darse cuenta, se convierte en consumidor. Consume su tiempo, consume lo que gana, consume lo que otros crean. Compra recursos, objetos o experiencias que rara vez genera algo que le dé retorno. El sobreviviente gasta más en distraerse del vacío que siente que en invertir en lo que podría cambiar su vida. Y en ese círculo agotador, siempre trabajando para ganar, siempre gastando para tapar carencias. El creador, en cambio, piensa diferente. No está corriendo detrás del dinero, lo hace trabajar para él. No se obsesiona con cuánto cuesta algo, sino con cuánto puede generar a partir de lo que construye. El creador no consume para huir, sino que invierte para expandirse. Construye algo que trasciende, aunque sea pequeño, un proyecto, un sistema, un producto, una comunidad. Lo importante no es la magnitud inmediata, sino la dirección. Aquí está la diferencia clave. El sobreviviente busca certeza inmediata. El creador busca libertad a largo plazo. El sobreviviente quiere una nómina fija, aunque nunca le alcance. El creador acepta la incertidumbre de un inicio, aunque entiende que el riesgo, bien gestionado, abre la puerta al crecimiento. El sobreviviente se pregunta, ¿cómo hago para no perder lo que tengo? El creador se pregunta, ¿cómo puedo multiplicar lo que tengo? Ambos parten de la misma energía vital, pero la forma en la que dirigen su mente cambia el destino. Ahora bien, ¿cómo pasar de sobreviviente a creador? El primer paso es reconocer que el consumo nunca te dará lo que buscas. Puedes trabajar más horas, ganar más salario, darte gustos temporales, pero si todos los gastas, no hay siembra, no hay raíz. El creador se distingue porque entiende la importancia de sembrar, guardar, invertir, reinvertir, esperar y confiar en el proceso. El segundo paso es aprender a construir con lo que ya tienes. No necesitas capital millonario, ni una red de contactos influyentes, ni siquiera experiencia previa. Lo que necesitas es voluntad de probar, mentalidad de aprendiz y disciplina para sostener. El creador empieza pequeño, un ahorro dirigido, un negocio paralelo, un contenido compartido, un servicio ofrecido.
Lo importante no es el tamaño inicial, sino que es tuyo y que tiene posibilidad de crecer. El tercer paso es desapegarte de la idea de que la seguridad viene del control absoluto. El creador entiende que habrá incertidumbre, errores y caídas, pero también comprende que esas caídas son parte del proceso de construir algo real. En cambio, el sobreviviente se aferra a la seguridad de lo fijo, sin notar que esa seguridad también lo encierra. Pensar como creador no es un salto mágico, es un entrenamiento. Significa preguntarte cada día, ¿estoy consumiendo o construyendo? ¿Estoy reaccionando o creando? ¿Estoy dependiendo de algo externo o tomando iniciativa? Cuando empiezas a responder con honestidad, tu mente se reprograma poco a poco. Dejas de buscar gratificación inmediata en cosas que se desvanecen y comienzas a dirigir tu energía a acciones que generan retorno. El creador no deja de consumir, claro, pero lo hace de forma distinta. Consume para nutrirse, no para huir. Invierte en libro, formación, experiencia, personas, herramientas, pero siempre con la pregunta, ¿cómo esto me ayuda a construir lo que quiero? Aquí radica el verdadero cambio. La mentalidad de creador no depende de cuánto tengas hoy, sino de cómo piensas cada decisión. Puedes tener poco dinero y ya actuar como creador. Si lo usas estratégicamente, puedes tener mucho dinero y seguir siendo sobreviviente, si lo gastas sin conciencia. Ser creador es elegir dejar de vivir bajo el miedo y empezar a vivir desde la visión. Es decidir que tu vida no va a girar alrededor de sostener lo mínimo, sino de abrir camino hacia lo máximo que puedas imaginar. Es reconocer que tu tiempo es valioso y que cambiarlo únicamente por dinero es limitarlo, cuando podrías transformarlo en proyectos que crecen incluso mientras descansas. El sobreviviente existe en todos nosotros, pero también el creador. La diferencia está en a cuál de los dos alimentas más. Si alimentas el miedo, consumirás y sobrevivirás. Si alimentas la visión, crearás y avanzarás. Llegar a ser creador no es un destino fijo, es una práctica diaria. Cada vez que eliges invertir en ti, aprender algo nuevo, sembrar, aunque sea una semilla pequeña, estás dejando la mentalidad de sobreviviente atrás. Y en ese cambio, lo más valioso no es solo el dinero que generas, sino la persona en la que te conviertes. Alguien que ya no vive apagando incendios, sino encendiendo su propio fuego. Capítulo 6. Hacer que tu dinero se mueva sin ti. Imagina por un momento que todo el esfuerzo que pones cada día en tu trabajo, en tu negocio o en tus proyectos, pudiera transformarse en una energía que sigue trabajando, incluso cuando tú duermes. Suena casi mágico, pero en realidad es el principio más simple y más poderoso de la libertad financiera. Aprender a crear un sistema en que el dinero se mueva sin ti. Durante la mayor parte de nuestras vidas, nos enseñaron que el único camino para tener ingresos era intercambiar tiempo por dinero. Vas, trabajas, produces y recibes un pago. El problema es que ese modelo tiene un límite. Tu tiempo es limitado. No importa qué tan bueno seas en tu trabajo o cuánto te esfuerces, llegará un punto en el que no podrás trabajar más horas. Y si no trabajas, no entra dinero. Es como estar en una rueda que nunca se detiene. Pero existe otra manera de entenderlo, y es aquí donde entra la idea de los activos. Cosas que generan valor por sí solas, que pueden multiplicar tu esfuerzo inicial y seguir dando frutos, aun cuando ya no estás ahí, controlando cada movimiento. ¿Qué significa que el dinero se mueva solo? No se trata de magia ni de suerte.
Se trata de construir estructuras financieras y creativas que funcionen en piloto automático. Un activo puede ser una inversión, un negocio bien estructurado, una propiedad, una idea que produce regalías o incluso un contenido digital que sigue generando ingresos. El principio es sencillo. Haces un esfuerzo inicial y luego ese esfuerzo se convierte en un sistema que sigue generando valor en el tiempo. Un ejemplo. Imagina que trabajas en un empleo tradicional y ahorras algo cada mes. Si ese dinero lo guardas en una cuenta de ahorro, apenas crece. Pero si lo pones en una inversión que te da un retorno anual, ese dinero empieza a generar más dinero. No tuviste que trabajar más horas para que eso ocurriera. Entonces, el dinero se movió sin ti. La diferencia entre trabajar por dinero y poner al dinero a trabajar. Aquí está la clave. Cuando trabajas por dinero, tu ingreso depende de ti directamente. Cuando el dinero trabaja por ti, tu ingreso depende de un sistema que no necesita tu presencia constante. Un ejemplo muy cotidiano. Alguien que abre una cafetería y decide atenderla todos los días, de lunes a sábado, de 8 a 6, esa persona no tiene un activo, tiene un empleo disfrazado de negocio, porque si no está allí, el dinero deja de entrar. En cambio, quien crea un sistema de cafeterías con personal, procesos y administración que funcionan sin su presencia diaria, sí tiene un activo. Ese negocio sigue generando ingresos aunque su creador se tome un descanso, viaje o decida dedicarse a otra cosa. Y aquí está lo más importante. No necesitas empezar con millones ni con un gran negocio. Necesitas empezar con una mentalidad. Los primeros pasos hacia la inversión. Si nunca has invertido, el primer paso no es soltar dinero a la primera opción que aparezca. El primer paso es educarte, aprender a distinguir entre activos y pasivos, entender que no todo lo que parece inversión lo es. Un pasivo es algo que te quita dinero constantemente. Por ejemplo, comprarte un coche nuevo financiado parece que tienes un activo, pero en realidad es un gasto que cada mes drena tu bolsillo. Un activo, en cambio, es aquello que pone dinero en tu bolsillo, como un coche que alquilas y que cada mes te genera ingresos mayores que su costo. Invertir no siempre significa entrar a la bolsa o comprar propiedades gigantescas. Puede ser algo tan simple como crear un producto digital que la gente pueda comprar las 24 horas, poner en marcha un negocio pequeño que no dependa de tu presencia constante, invertir en fondos diversificados que generen crecimiento a largo plazo. Lo importante es que entiendas que un activo no se mide por lo que cuesta, sino por lo que produce, sin exigir tu tiempo diario. La mentalidad del creador de activos. Aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Pasar de ser alguien que piensa en términos de gastos y sueldos a ser alguien que piensa en términos de activos y sistemas. Pregúntate, ¿lo que hoy estoy construyendo depende de mí al 100% o puedo funcionar por sí mismo? ¿Estoy gastando para mantener apariencias o estoy invirtiendo en algo que me dará libertad? ¿Quiero tener más cosas o quiero tener más tiempo? Un creador no busca acumular por miedo, busca sembrar para recoger. Su mirada no está en el corto plazo de la seguridad inmediata, sino en el largo plazo de la libertad real. La paciencia como clave. Crear activos no es un proceso inmediato. Requiere paciencia, constancia y disciplina. A veces pasarán meses o incluso años antes de que un sistema empiece a dar frutos reales. Pero cuando lo hace, el impacto es enorme. Imagina la tranquilidad de saber que aunque un día no trabajes, tu dinero sigue entrando.
Imagina la libertad de poder dedicarte a proyectos que amas sin preocuparte de si eso paga las cuentas. La verdadera riqueza. Al final, hacer que tu dinero se mueva sin ti no solo es cuestión de números, es cuestión de vida, de poder elegir cómo, cuándo y con quién vives, de que tus hijos te vean presente, de que tu tiempo no esté hipotecado. La riqueza verdadera no es tener más, es tener libertad. Y esa libertad empieza cuando dejas de ser el trabajador eterno y te conviertes en el creador de activos. Ese es el salto. Del miedo a la confianza, de la dependencia a la autonomía y de sobrevivir a vivir con plenitud. Capítulo 7. La vida más allá de la carrera de la rata. Salir de la carrera de la rata no es solo un logro financiero. Es una transformación vital. Se trata de llegar a un punto en el que tu vida ya no gira alrededor de pagar cuentas, cumplir horarios impuestos o vivir con el temor de no llegar a fin de mes. Es descubrir que tu existencia puede estar guiada por algo más profundo, el equilibrio, el tiempo y el propósito. La libertad financiera no significa acumular millones en el banco, ni jubilarse prematuramente para no hacer nada más. Se trata de alcanzar una vida en la que tus decisiones ya no están gobernadas por la urgencia del dinero, sino por lo que realmente te da sentido a tu existencia. Es poder despertar cada día y preguntarte, ¿qué quiero crear hoy? En lugar de, ¿cómo sobrevivo hoy? El equilibrio. Riqueza no es exceso, es armonía. Cuando vives atrapado en la mentalidad de escasez, el dinero se convierte en un peso. Trabajas demasiado, descuidas tu salud, pospones tus sueños y sacrificas tus relaciones. Pero cuando logras cambiar la visión, el dinero deja de ser el centro y se convierte en un recurso que sostiene un equilibrio más amplio. Ese equilibrio significa tener tiempo para ti mismo, para tu familia, para cultivar amistades y para hacer lo que disfrutas. Significa poder cuidar de tu salud sin la excusa de no tengo tiempo o no me alcanza el dinero. Significa reconocer que la riqueza real no está en el exceso, sino en la capacidad de vivir en armonía con lo que necesitas y con lo que sueñas. Un creador consciente no busca tener más por tener más, busca tener lo suficiente para sostener la vida que quiere vivir. Y ese suficiente no es un número fijo, sino una medida personal que responde a sus valores, no a la comparación con otros. El tiempo, tu recurso más valioso. El verdadero regalo de la libertad financiera es recuperar tu tiempo. Cuando estás en la carrera de la rata, el tiempo se convierte en un sacrificio constante, horas y horas entregadas a cambios de un sueldo que apenas sostiene tu estilo de vida. Terminas gastando la mayor parte de tu vida trabajando para pagar cosas que quizás ni siquiera necesitas. Pero cuando aprendes a hacer que el dinero trabaje para ti, tu tiempo vuelve a ser el tuyo. No se trata de no trabajar nunca más, sino de poder elegir en qué trabajas, con quién trabajas y cuánto trabajas. Es poder decir sí a proyectos que te inspiran, aunque no sean los más rentables, porque tu sustento no depende únicamente de ellos. Imagina levantarte sin la prisa de fichar en una oficina, con la posibilidad de decidir que ese día dedicarás unas horas a escribir, a pintar, a viajar, a emprender algo nuevo o simplemente a disfrutar de tu familia. Ese tiempo, antes esclavizado, se convierte en el verdadero indicador de tu riqueza. El propósito, vivir más allá del dinero. El dinero es un gran maestro, porque al principio te muestra tus miedos, tus apegos y tus límites. Pero una vez que dejas de estar esclavizado por él, te abre la puerta hacia algo mayor, tu propósito. El propósito no es un lujo reservado para unos pocos, es la fuerza que da sentido a tu vida. Es aquello que te mueve a crear,
a construir y a dejar una huella más allá de ti mismo. Cuando tu relación con el dinero se transforma, puedes dedicar tu energía a ese propósito en lugar de gastarla en la supervivencia diaria. Quizás tu propósito sea construir un negocio con impacto social, o dedicarte al arte, o enseñar a otros lo que aprendiste. Tal vez sea criar a tus hijos con conciencia, o ayudar a tu comunidad, o simplemente vivir una vida plena y ser ejemplo de que es posible. Lo importante es que ya no estás limitado a soñar con él, puedes vivirlo. La paradoja de la libertad. Lo curioso es que al llegar a este punto, el dinero deja de ser tan importante. Te das cuenta de que nunca se trataba de acumular billetes, sino de liberar energía. El dinero fue solo un medio para que pudieras recuperar lo que siempre fue tuyo: tu tiempo, tu paz y tu capacidad de decidir. La paradoja es que cuando dejas de perseguir el dinero desesperadamente y comienzas a vivir desde el equilibrio y el propósito, el dinero fluye con más naturalidad, porque ya no actúas desde el miedo, sino desde la claridad. Y la claridad atrae oportunidades que antes no podías ver. La invitación. Vivir más allá de la carrera de la rata no es un destino inalcanzable. Es una construcción diaria. Comienza en el momento en el que decides que tu vida vale más que una nómina y que tu tiempo merece ser respetado. Continúa cuando das pequeños pasos hacia la creación de activos, la inversión consciente y la construcción de independencia. Pero sobre todo, se consolida cuando entiendes que la verdadera libertad financiera no es sobre dinero, sino sobre vida. Se trata de abrir un espacio en el que puedes ser tú mismo, en el que tu energía se dedica a crear, amar y crecer, y no solo a sobrevivir. Al final, la mayor riqueza que puedes alcanzar es vivir una vida que no necesite vacaciones para ser disfrutada. Esa es la vida más allá de la carrera de la rata. Una vida en equilibrio, con tiempo propio y guiada por un propósito que trasciende. Llegaste hasta aquí porque en el fondo lo sabías. La vida que te vendieron como correcta nunca fue tuya. Fue un guión escrito para mantenerte quieto, obediente y agradecido con lo mínimo. Hoy ya no puedes decir que no lo viste. Ya no puedes esconderte detrás de la excusa de la ignorancia. La pregunta es simple. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque leer un libro no cambia tu vida. Subraya frases bonitas no paga tus deudas, ni construye tu libertad. Lo que cambia tu vida es la decisión de actuar diferente cuando la voz del miedo te diga: quédate donde estás, es más seguro. Tú ya sabes lo que significa esa palabra: seguridad. Has visto lo que realmente es: una jaula invisible disfrazada de tranquilidad. Y también sabes que la llave siempre estuvo en tus manos. ¿Vas a seguir repitiendo el ciclo de trabajar para sobrevivir, gastar lo que ganas y esperar un futuro que nunca llega? ¿O vas a empezar a construir desde ahora una mentalidad que te libere? La libertad no es un premio que llega al final de la vida. Es un músculo que se entrena con decisiones pequeñas todos los días. Decidir aprender en lugar de solo distraerte. Decidir invertir en vez de gastar para impresionar. Decidir crear en lugar de solo consumir. Cada una de esas lecciones te saca un paso de la rueda donde te quieren atrapado. No esperes a sentirte listo, porque nunca lo estarás. No esperes a tener todo bajo control, porque nunca lo tendrás. La libertad se conquista en movimiento, no en la espera. Te lo repito, nadie vendrá a rescatarte. Ni tu jefe, ni tu gobierno, ni tus padres, ni la suerte. Si quieres una vida diferente, tendrás que pagar el precio de pensar y actuar diferente. Ese precio a veces será incomodidad, riesgo e incertidumbre.
Pero del otro lado de ese precio está lo único que realmente vale, tu vida vivida en tus propios términos. Este libro termina aquí, pero tu historia empieza ahora. La decisión está en tus manos. Puedes cerrar esas páginas, volver a lo de siempre y convencerte de que la seguridad es suficiente. O puedes tomar lo que aprendiste y empezar aunque te tiemble tu voz, aunque el miedo grite y aunque nadie lo entienda. La mayoría elegirá la primera opción. Muy pocos se atreverán a la segunda. ¿Y tú? ¿Por qué la diferencia entre estar atado y ser libre nunca estuvo en tu salario, ni en tu educación, ni en tu suerte? Siempre estuvo en tu mentalidad. La seguridad es la cadena y la libertad es la llave. Y hoy ya sabes cuál de las dos llevas en tus manos. Ahora lo sabes. La llamada seguridad no era más que un espejismo, un camino que promete calma, pero te encadena. La verdadera diferencia no está en el dinero, está en la mentalidad. Y la seguridad te pide obedecer, la libertad te invita a crear. ¿Qué vas a elegir? Este libro no es para quienes quieran dormir tranquilos en una jaula. Son para quienes se atreven a cuestionar, a incomodarse y a despertar. Si sentiste que estas palabras movieron algo en ti, no lo ignores. Guárdalo, compártelo y sobre todo, permanece aquí. En narrarte cada historia es una grieta en esos barrotes invisibles y cada grieta es una salida. Suscríbete porque lo que viene no es entretenimiento, es tu próxima posibilidad de libertad.